En videos previos hablamos de cómo puede sentirse una persona al morir y cómo, al no estar preparados para ese momento, podemos ser bombardeados por cientos de emociones, las cuales nos encaminan a un claro deseo de volver a vivir. Sea para corregir algo o bien para tener una experiencia que consideramos nos faltó vivir. Ahora bien, ¿qué papel juega en esto la religión? Sinceramente, creo que cualquier religión o dogma que se jacte de imponer reglas para la evolución de la humanidad se encuentra en un estado profundo de corrupción. Se suele entender como corrupción los sobornos, los comportamientos libertinos y cosas así, pero para mí, la mayor corrupción se encuentra en el origen de la palabra. Corromper significa alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, dañar, pervertir o viciarlo. En este sentido, creo que todo aquel conocimiento proveniente de organizaciones religiosas está corrupto. Es fácil llegar a esa conclusión, si miras el resultado de lo que predican, al final echan a perder sus conceptos más elevados, producen mucho daño y pervierten la vida, la vician. Ninguna organización religiosa pretende hacer al ser humano más libre, o al menos un poco feliz. Le cargan con reglas y normas que al final del camino siempre le dejarán un pozo de insatisfacción e infelicidad, ya que según esas reglas nunca serás suficientemente bueno o puro. Solo buscan alimentar sus más bajos instintos como el ego y el orgullo, con una búsqueda de poder sobre otros grupos, ya sea por obtener mejor posición en las jerarquías internas que se inventan, o bien por el autoconvencimiento de su superioridad moral sobre los demás, ostentando un orgullo absurdo por pertenecer a dicho grupo. Dictan qué es correcto o incorrecto, juzgan y determinan las condiciones para que puedas alcanzar la felicidad eterna, claro, después de morir o bien, después de cientos de reencarnaciones hasta obtener la iluminación. Han provocado guerras absurdas por fanatismo, generando condena y destrucción de todo y de todos los que no se alinean a sus mandatos. Se ha reprimido y eliminado el conocimiento a lo largo de milenios simplemente por no coincidir con las reglas del dogma en el poder. ¿No fueron suficientes las guerras santas o los tribunales religiosos como lo fue la Inquisición en su momento? Si lo meditamos un poco, esto no ha cambiado en las religiones. En ciertas partes del mundo han perdido algo de poder, pero solo porque la gente ya no se los da. ¿Pero qué sucede en esas regiones donde se le otorga ese mismo poder? ¿Cuál es el resultado? ¿Acaso la gente vive mejor ahí? ¿Verdad que no? Muy al contrario, cuando peor viva la gente, más necesaria es su sumisión a un orden. Porque más necesario se hace controlarla, mantenerla sujeta bajo un espejismo, diciéndole que la culpa de sus desgracias la tiene otro, dictando contra quien tienen que luchar. Esto es el marco perfecto para desviar la atención de quien realmente es el responsable, y que seguramente es aquel quien se lo está diciendo. Y aquellos pocos o pocas que en esas sociedades se atreven a pensar por sí mismos son eliminados por la mayoría o bien por las leyes que los rigen. Pero volvamos a nuestro asunto y dejemos de hablar de cosas que no nos son útiles hablar porque no las podemos cambiar. ¿Te imaginas cuánto dolor podríamos evitar en ese momento cumbre de la muerte si dejáramos atrás el apego a esas reglas que nos han programado todas esas religiones? La energía que se libera en ese momento tiene tal intensidad que permite la creación. Una creación que, lamentablemente, en este caso, solo se queda enfocada en querer desesperadamente poder experimentar las cosas que no hiciste. Corregir aquellas cosas de las cuales te sientes culpable, aquellas cosas que hiciste y que la religión u otros dogmas te han hecho creer eres culpable. Imagina ese contexto, acciones y sentimientos asociados a etiquetas de pecado y culpabilidad, generando un deseo inmenso por no haber actuado de esa forma, por querer volver a vivir para enmendar tus errores.
Esa es una de las que considero las trampas más fuertes, generar un sentimiento de culpabilidad y un deseo enorme por corregir tus acciones. Evidentemente es tan grande la energía liberada y el deseo por regresar, que esto se cumplirá y seguirás aquí eternamente, regresando y sin salir de este círculo de reencarnaciones. Seguirás sirviendo eternamente a esos poderes que te han enseñado a sentirte culpable, para que retornes con la esperanza de que en alguna vida podrás finalmente purificarte y trascender a otros planos. Mientras tanto, en ese ir y venir, ellos aseguran el poder en la cumbre y una vida llena de grandeza y bienes, los cuales son cuidados esmeradamente por aquellos que retornan y tienen fe absoluta en que dichos dogmas o religiones les harán crecer espiritualmente para finalmente ser liberados de este plano a uno superior. Igual, creo que en aquellas cumbres de poder existe el conocimiento necesario para que sus integrantes puedan obtener una formación, una preparación para ese momento, un conocimiento que les permite en el momento de su muerte enfocar toda aquella energía en las nuevas condiciones de la siguiente vida. Imagina llegar a ese momento sin tener que sufrir aquello que hiciste o dejaste de hacer, sin esas etiquetas que te colocan en el subconsciente para determinar si mereces el cielo o el infierno, poder enfocar toda tu energía con claridad, deseando y formando las condiciones de tu nueva vida. Creo que esto lo podemos trabajar, y no quisiera confundir la interpretación que puedan tener sobre mi punto de vista. En ningún momento pretendo sugerir el tomar la indiferencia como camino. Creo que tenemos opciones más inteligentes para no caer en esta otra trampa. Primero, actúa coherentemente, que tus acciones sean fieles representantes de tus ideales. Segundo, que tus acciones no dañen la vida de los demás. Siempre actúa de la misma forma y con el mismo respeto que quisieras actuaran los demás contigo. Por último, bajo el contexto anterior, medita y sumérgete en ese escenario. Imagina el momento de tu muerte, los sentimientos o personas que pueden acudir a ti en ese momento. Si esto te origina sentimientos de culpa, tienes muchas opciones para iniciar a trabajarlos. Si la persona aún está en vida, exprésate y haz lo posible por resolver las fricciones que han generado. Si es el caso en que no puedes contactarla, recuerda que muchas veces el conocimiento que tenías en ese momento no era el mismo que tienes ahora. Por lo tanto, las decisiones que tomaste, las realizaste bajo un contexto limitado, y por ende, seguramente fue la mejor decisión que pudiste tomar. ¿Y tú, qué opinas?